Hoy quiero compartir el tema, no son religiones, es Jesús. La declaración espiritual más conflictiva, considerada por muchos no cristianos como atrevida, intolerante, poco asertiva, fue la declaración que hizo Jesús a Tomás, allá en Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida. Categóricamente, nadie llega al Padre si no es por mí. Esta cita de Juan 14:6 tiene tres verdades absolutas. La primera, la deidad. Jesús se presenta como el yo soy, mismo nombre con el que Dios se presentó a Moisés allá en el Antiguo Testamento y le dijo a Moisés: habla con el faraón y dile, yo soy te ha enviado. Quien habla ahora es el gran yo soy, Dios hecho carne, Jesucristo su Hijo. La segunda verdad absoluta es único, no hay otro. En medio de un mundo tan relativo en que vivimos, hay muchos caminos, la gente vive su verdad, la gente cree tener vida porque hace o deja de hacer tal cosa. Jesús dijo: todos esos están equivocados, yo soy el correcto, el único correcto. La tercera verdad absoluta que dice Jesús es la dirección. Categóricamente afirma nadie. Y cuando hablamos de nadie incluye a todos, o sea, nadie llega al Padre, nadie lo conocerá, nadie se salvará si no lo hacen a través de mí. Es tajante, es categórico, no hay más intermediarios, no hay cosalvadores, es el único que salva y el único camino al Padre. Alguien dijo que el ser humano creó las religiones para acercarse a Dios, pero Dios en su lugar envió a Jesús para acercarse al hombre. ¿Por qué le digo esto? Porque entonces no es la iglesia evangélica, no es la iglesia católica, no es una denominación X o Y la que nos lleva al Padre. ¿Quién es? Jesús. Y esto es categórico, en esto no hay punto de inflexión, así exactamente es. El capítulo 23 del libro de Mateo, por ejemplo, es la denuncia que Jesús hace de los fariseos, los escribas, los maestros de la ley. Y ese capítulo se llama los ayes contra los fariseos, por la expresión de ay, 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 o ay de ti, escriba y fariseo hipócrita. Jesús les dice a los fariseos, a la religión del momento, ustedes no me representan. Además son hipócritas y le han añadido un montón de prácticas a lo que yo nunca le pedí que les añadieran. Lo que yo les dejé fue mi palabra. ¿En qué momento cambiaron? Y los llama hipócritas una docena de veces porque en todas las áreas de su práctica religiosa no se parecían a lo que el Señor nos dejó. Yo quiero hoy explicar un poquito, basándome en lo primario, evangélicos, católicos, ¿qué ha pasado? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos sobra? ¿Qué estamos haciendo bien y qué no tan bien? Tratando de apegarme a la Biblia como es costumbre y tratando de ser equilibrado y sumamente respetuoso, pero hablando con la verdad que entendemos de la palabra del Señor. Miremos un poco la historia. Existen tres grandes ramas del cristianismo. Lo primero, la iglesia católico romana. Lo segundo, la iglesia ortodoxa griega. Y lo tercero, los protestantes evangélicos. La primera división que surge en la iglesia católica fue en el año 1504. Se dividió la iglesia occidental de Roma contra la iglesia oriental de Constantinopla. La razón, bueno, no creía una de las dos iglesias en la autoridad del Papa. Entonces se excomulgaron entre sí. Esta iglesia la excomulgó a aquella y esta iglesia lo excomulgó a aquella. La segunda gran división y el segundo gran cisma que se da en la iglesia católica fue justamente un 31 de octubre de 1517. Quien gesta esto justo es un fraile agustino alemán, Martín Lutero. Este protesta contra muchas prácticas católicas en cuenta las indulgencias, porque se habían convertido en un grave negocio.
Entonces este hombre clava justamente en la iglesia del Palacio de Wittenberg lo que se conoce como las 95 tesis. Y ahí declara en qué no está de acuerdo. Él quería generar una reforma, no una división. Pero fue tal lo que él denunció que al final fue excomulgado. Y allí nacen los que llaman protestantes, porque protestaron contra prácticas del catolicismo que no se encontraban en la Biblia. La tercera gran división es en los protestantes. Porque resulta que el protestante protestó, pero luego de este lado comenzó a tener prácticas que muchas de ellas tampoco están en la Biblia. Eso de señalar a aquel sin darme cuenta que yo podría también estarlo haciendo mal. Eso ocurre muchísimo, quiero que sepa. Y por eso es que debemos tener tanto cuidado cuando hacemos una denuncia, porque con la denuncia estamos diciendo, hágalo como yo lo hago, ¿verdad? Entonces debemos tener cuidado con eso. Y voy entonces a hablar específicamente de qué pasa con las religiones de hoy día. La iglesia evangélica y la iglesia católica comparten muchos temas: la Trinidad, la creación, el nacimiento virginal de Jesús, la divinidad de Jesús, muerte y resurrección de Cristo, el perdón de pecados, etc. No obstante, tienen otros temas donde la historia es irreconciliable. Tan es así que hoy estamos aquí y otros están de otro lado. Comencemos con tres grandes temas, tres grandes pilares. Número uno, la autoridad de la palabra de Dios. Vamos a comenzar hablando de la autoridad de la palabra de Dios, porque resulta que hay tres acciones en cuanto a la palabra. Está lo bíblico, lo que está en la palabra, tal como están los fundamentos de la Biblia. Está lo extrabíblico, son cosas y prácticas que hacen las religiones que aunque no están en la Biblia, no la contradicen. Pero está lo antibíblico. Son prácticas que podrían contradecir las verdades de Dios. Y nosotros debemos hacer la tarea y analizar qué de nuestras prácticas se parece a Jesús y qué no. Porque si se parece, vas por buen camino. Si no se parece, da vuelta en U. Donde haya vía, ¿verdad? No la dé en medio de las calles con doble raya amarilla. Da vuelta en U. Porque la idea es terminar bien la carrera, no terminar apaleado la carrera. Comencemos diciendo segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16, 17. Lo lee conmigo, por favor. Siempre es bueno que uno lea porque se llena de fe. 3, 2, 1. Toda la otra vez, es que esa primera palabra es importante. 3, 2, 1. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. 4 cosas: para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. El creyente auténtico sabe que la Biblia es suficiente para su vida. No ocupa nada más. Ocupa la Biblia, leer la palabra, adentrarse en la palabra, conocer la palabra, y eso producirá vida en su alma. Eso es lo que enseña la misma Biblia. Pablo fue muy claro en Colosenses capítulo 2 verso 8. Cuídense, o sea, pelen el ojo, de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Y ahí comienza el problema. Las iglesias comienzan a llenarse de tradiciones, de prácticas, de normas, de dogmas, que al final tiene usted y tengo yo que preguntarnos, ¿eso lo pidió Jesús o no? Porque si es algo extra que no afecta a la verdad de la Biblia, no importa. Pero si es algo extra que está en contraposición a la Biblia, eso es un problema para con Dios. Tanto en la iglesia católica como en la iglesia evangélica. Y delicadísimo versículo que todos conocemos, alguna vez habremos leído, Apocalipsis, capítulo 22, versos 18 y 19. A todo el que escuche las palabras de este mensaje profético de este libro le advierto esto: si alguno le añade algo,
Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Así o más pesado. Y continúa. Dice la palabra ahí mismo en el verso 19, y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Lo que está diciendo Jesús ahí es: no toques mi verdad, no la cambies, no la alteres, vívela o no. Eso es lo que está diciendo. No toques mi verdad, es intocable. Cualquier iglesia que cambia la verdad de Dios está en un problema con Dios y podría meter en un problema a sus fieles. Le explico. La iglesia evangélica ha cometido algunos atropellos. Profetas, apóstoles, que en lugar de ver esto como una gracia para servir, algunos se han adueñado de la iglesia y se sienten Jesús. Leí de un par de apóstoles por allí escrito: tenemos la llave del conocimiento. Sin nosotros la iglesia no tiene revelación. Si una iglesia no tiene un apóstol o un profeta, esa iglesia perdió el norte, si no los tiene a ellos. Cuando leí algo como eso, yo decía: Señor, ¿qué es esto? Tenemos a Jesús, que es más grande que cualquier apóstol y cualquier profeta. Hay muchos también que han experimentado algo personal, un mover espiritual, y luego lo imponen y aparecen las modas y todos empujando gente, tirando sacos, tirando viento. Moveres que se han dado por el mundo, incluso escarcha de oro que cae, líderes que son idolatrados. Gente, volvamos a la Biblia y comparémoslo con el original. Pero también en la Iglesia Católica se ha presentado una institución jerárquica que mediante sacramentos santifica a los hombres y les provee de salvación. Dice el Papa Pío VII: Cristo y el Papa son uno solo como cabeza de la iglesia. Y eso no tiene un asidero en la Biblia. La Biblia lo enseña así. Efesios 1:22. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. La cabeza de la iglesia no es un apóstol, no es un profeta, no es un pastor, no es el Papa. Tiene nombre, se llama Jesucristo el Señor. Y eso no cambia y no cambiará nunca. Dios pondrá líderes a dirigir la iglesia con autoridad, pero la autoridad suprema de la iglesia en el mundo la tiene el infalible Dios, el que no se equivoca, el que no falla. Dios no es humano, todos los demás somos seres humanos sujetos a limitaciones, con debilidades, con pecados, necesitados todos de la gracia de Dios. El único infalible sigue siendo Dios. ¿De dónde nace la idea de un sucesor de Pedro? De Mateo capítulo 16 y verso 18, en una conversación que tiene Jesús con el apóstol Pedro, cuando le dijo: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Este versículo es un juego de palabras. Jesús le está diciendo en el griego, en el original, a Pedro: yo te digo que tú eres Petros, significa piedra, y luego dice: y sobre esta Petra, que significa roca, edificaré mi iglesia. Tú eres piedra, una piedra fuerte, pero sobre esta roca, sobre mi verdad, edificaré mi iglesia. No puede edificar la iglesia sobre Pedro. La edificó sobre la verdad eterna de Dios. De lado a lado en la Biblia usted va a encontrar que Jesús es la roca fuerte, la roca que desecharon los constructores, llegó a ser la piedra angular. Usted va a escuchar aquel Salmo 18:31 que dice: ¿y quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? La roca es lo que sostiene la edificación, y toda la iglesia no puede estar sostenida por un hombre con tanta debilidad. Tenía que estar sostenida sobre una roca sólida,
y esa roca es Jesús. Estamos construyendo el colegio. Excavamos para hacer las placas de concreto a 1,5 metros, estaban los planos, estaban los estudios de suelo. Y no obstante, una cosa es lo que arrojen todos los estudios y otra es cuando ya se comienza a construir. Siempre salen cosas. 4 de los huecos se hunden y encuentran que la tierra mala sigue. Entonces se hunden un poquito más y sigue, y se hunden un poquito más y sigue. Entonces vinieron los ingenieros y dijeron: aquí es hacer algo más fuerte, más profundo, más sólido, meter más plata en puras cosas. Y abajo allá a los 3,5 metros metieron roca bruta, piedra sólida, y luego metieron una cosa le llaman tobacemento, y luego metieron la placa y luego solidificaron y luego hicieron una losa flotante. Un día le explico porque apenas estoy entendiendo. Lo único que sé es que los cimientos son todo en una construcción. Si Jesús es el que sostiene tu vida nunca se va a caer, porque está sostenido sobre la roca. No es Vida Abundante del Sur la que salva a un ser humano, ni Marco Vega. ¿Cómo decía la abuela? Decía: aténgase al santo y no le rece, ¿verdad? Así decía la abuela, un día me explica. Lo cierto es que la autoridad de la palabra de Dios es todo. No hay hombre, mujer, líder, pastor que esté por encima de lo que la palabra de Dios enseña. ¿Quiere llegar al final de su carrera haciéndolo bien? Hágale caso a la Biblia. Lea la Biblia y a usted nadie lo confundirá. Segundo, la salvación nuestra es un acto de fe, es por fe. La bendición que Dios nos da es gracia. Somos salvos cuando creemos. Dios nos bendice porque quiere. ¿Puede decirlo conmigo, por favor? Somos salvos cuando creemos. Dios nos bendice porque quiere. No hay cosa que usted pueda hacer que le produzca salvación. No hay. Lo que tenía que haberse hecho, lo hizo Jesús. Jesús cumplió toda la ley que usted y yo no podíamos, y ahora te dice: disfruta gratuitamente de mi perdón. No hay. Por eso cuando pecamos, lo que mejor podemos hacer es llegar a la cruz y pedir perdón y en fe creer que nos perdona. No podemos hacer drama ni hacer un montón de cosas para ver si nos ganamos su perdón. No hay forma. Fue lo que Él hizo y por fe se acepta. Y se lo digo con la Biblia. Efesios 2, 8 y 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pablo decía: si en algo me glorío yo es en mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces se ve el poder de Dios en mi vida. Gálatas 3:10 lo dice así: todos los que viven por las obras que demandan las leyes están bajo maldición. No hay en este mundo cosa que nos dé salvación más que la fe en Jesús. Hablemos de el católico y el evangélico en este capítulo de la salvación. Según el catolicismo, antes de la justificación del hombre, primero debe santificarse, para lo cual necesita los sacramentos, siendo el primero el bautismo. El bautismo actúa opere operato. Esto significa que en el mismo acto del bautismo el niño es puesto en un estado de gracia, libre de culpa y pecado. Si luego comete un pecado de muerte, entonces aún cae de la gracia, pero podría restaurarse si entonces hace penitencia, hace obras de satisfacción, hace confesión y además viene la absolución sacerdotal. ¿Qué ocurre? Que antes de que Dios le justifique, usted tiene que hacer todas estas cosas. Ahí primero están las obras y luego la salvación. Pero el evangélico hace algo interesante.
Yo me confieso solo con Dios. La Biblia enseña, Santiago, confiesen sus pecados los unos con los otros. No es una práctica cristiana. La confesión, el hablar, el contar cómo estoy es indispensable en nuestras vidas. No para que otro prójimo nos absuelva, sino porque dice Santiago, cuando hablamos de aquello que nos duele y nos aqueja, de aquellas metidas de pata, allí encontramos la sanidad de Dios. Interesante. El problema no es entonces confesar. Es bueno confesar, pero ¿qué pasa con el creyente que más bien se ancla en la idea de yo solo con Dios podría vivir una doble vida sin que nadie se dé cuenta? Peco, Señor perdóname, peco, Señor perdóname, peco, no rinde cuentas a nadie, no habla con nadie, no escucha a nadie, y esto de rendir cuentas está en el ADN del cristianismo. Por un lado, no se puede poner antes nada de la justificación. Dios nos justifica porque nos ama. Pero por otro lado, no podemos anclarnos en la idea de Dios y yo y nadie más. Yo necesito a la gente, no aislarme, hablar. Quiero que sepa que son muchos los casos donde en una iglesia después de 5, 10, 15, 20 años, alguien cuenta un pecado que está viviendo hace 20. Y usted se pregunta ¿por qué? Porque tienen la idea de a nadie le cuento mis cosas. Y la Biblia enseña que es necesario. Entonces, por un lado, cuidado, porque ambas tienen un problema. El católico pone algo antes de la justificación, sacramentos, no hacen falta. El protestante solo ante Dios, aislamiento. No deberíamos aislarnos, deberíamos hablar, contar. Por eso los grupos pequeños de ayuda son tan importantes. Sana sexualidad, el grupo del enojo, el grupo de la depresión, son tan importantes. El grupo de matrimonios, el grupo pequeño de jóvenes adultos son tan importantes. ¿Por qué razón? Porque allí podemos contar nuestras alegrías y llorar nuestras penas. Necesitamos aprender y entender que solo Dios tiene la potestad de perdonar pecados, pero es indispensable que nosotros hablemos unos con otros. Para quedar claro en este ejemplo, allá en Lucas 23:43, Jesús está en la cruz, a la derecha un ladrón y a la derecha un terrible ladrón. Un ladrón malo pero bueno y un ladrón malo pero terrible. El ladrón malo pero bueno tiene una actitud de cambio y grita: Señor, ten misericordia de mí cuando llegues al paraíso. El ladrón malo: sálvate, sálvate, sálvanos. El ladrón malo pero bueno mira al malo pero malo y le dice: cálmate, usted y yo merecemos estar aquí. Pero este hombre no, este hombre es justo. Allí Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No hubo nada, no tuvo que hacer nada antes. No hubo sacramento, acción, no hubo nada. ¿Qué hubo? Fe sola en que ese me podía salvar. Y fue salvo. ¿Y qué hubo? Confesión de pecado. Yo he hecho lo malo, dijo este hombre. Yo merezco esto. Ahí está la clave de las dos cosas. Para ser justificados y salvados, solo fe. Pero hable, voy a decirlo en tico, pero hable papito, pero hable mamita. Es necesario contar nuestras historias porque todos tenemos un lugar en la espalda donde pica y la mano no llega, ¿cierto o no? Todos tenemos áreas con las que luchamos, todos tenemos situaciones que no hemos vencido, todos tenemos momentos difíciles, todos necesitamos a alguien para hablar, porque el que no habla y se traga aquello le pasa lo que decía el salmista en el Salmo 32: mientras callé, mis huesos se fueron consumiendo, se fueron secando. No se puede vivir con mentira, no se puede vivir con dobles vidas, no se puede. Tarde que temprano eso se rompe y el dique aquel que estaba reteniendo aquella agua destruye todo el poblado. Primero, somos justificados por fe. Luego comienza el proceso de santificación. Esto en cuanto a la salvación. Ahora, en cuanto a la gracia, esto todavía es más lindo porque
Dice Hebreos 4:16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Eso es Biblia, Biblia. Necesitamos aprender de la autoridad de la palabra de Dios. No tenemos un líder supremo de toda la iglesia, se llama Jesús, Él es la cabeza. Necesitamos comprender que la salvación, antes de ella no hay nada más que la fe sola. Comprender que sí necesitamos rendir cuentas y no aislarnos pensando que somos los chicos superpoderosos. Además, súmele la gracia. ¿Qué necesito para recibir yo los regalos de Dios? Necesitas de la bondad de Dios. Él comparte sus bendiciones y sus regalos y nos dice, venga con confianza a mi trono. Y yo desde mi trono te comparto gracia. ¡Qué bonito! ¿No es cierto? Así de simple. ¿Qué pasa entonces en algún sector de la iglesia evangélica? Trae tu ofrenda al altar y Dios te sanará. Dígale Hebreos 4:16. Mejor no voy a ese altar, don profeta. Mejor voy directamente al trono de la gracia. ¿No es cierto? ¿Qué pasa con aquel que vende llaves simbólicas de bendición? Da tu ofrenda y te damos esta llave. Y con esa llave espiritualmente abrirás puertas. ¿Qué pasa con aquel que le vendieron una escoba? Porque hay escobas de bendición. Entonces usted la barre por la casa sacando espíritus chocarreros. ¿Qué pasa con aquel que vende calendarios con las 12 profecías del año? Alguien le llamaba el horóscopo evangélico. ¿Qué pasa con cantantes y algún líder que convirtió el ministerio en un negocio lucrativo? ¿Cuántos van? ¿En cuál hotel me hospeda? ¿Cuánto me dan? Y súmele que hay alguno por allí, y lo leí, que se atreve a cobrar por cobertura, como si fuera el INSS. Cobertura tipo A, oración. Cobertura tipo B, oración y una reunión al mes contigo. O cobertura tipo C, internacional. Y si es echada fuera demonios, vale más cara. Lo leí. Pero cuando uno lee estas cosas y los compara con el original, uno pasa a la página y sigue el original. No puede uno quedarse en esto, estacionado en cosas que a todas luces no se parecen a la gracia que Dios quería compartirnos a nosotros. Dice Hechos capítulo 8, versos 18 y 20. Cuando Simón, era un mago, vio que el Espíritu Santo se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero, sacó un puño de billetes, los buscó y les dijo: yo quiero comprarles ese poder. Déjenme tener ese poder también, exclamó, para que yo imponga mis manos sobre las personas y reciban el Espíritu Santo. Pedro le dijo: que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Porfa, dígale que está a la par. La gracia de Dios es gratis. No se embarque, no pague a nadie por ella. La gracia de Dios es gratis, es un regalo del Padre. Sus bendiciones son regalos. Si bien es cierto, Dios promete bendecir al dador, también es cierto que lo hace porque es bueno y su misericordia es para siempre. Esto dentro del grupo evangélico. ¿Qué pasa con el católico? Cuando salieron las indulgencias, la doctrina de la indulgencia estaba ligado al pecado, la penitencia, la remisión y el purgatorio. Se afirma que la pena del pecado puede quitarse por representantes de la Iglesia Católica y bajo ciertas condiciones. Entonces usted daba dinero y esto eximía de penas, pero debían cumplir ciertas penitencias. En las cajas de algunas donde se cobraban penitencias se escribía lo siguiente: cuando la moneda caiga y suene en el fondo del cofre, un alma sale del purgatorio. Cabe destacar que ni las indulgencias, ni las penitencias,
ni el purgatorio lo encuentras ni en una Biblia católica ni en una Biblia evangélica. Eso es tradición, dogmas. Hebreos 9:27 sí lo encuentras en cualquier Biblia. Así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después el juicio. Amados, es en vida. Es en vida. Por eso hay que predicar tanto. Es en vida. Ya muertos no hay nada que hacer. Cuando estamos en los entierros y me permiten hacer alguna ceremonia, siempre oro. Señor, no oro por el cuerpo de Carlos, de Antonio, de Julia. No oro por él, no oro por ella. Ya ahí no está, es solo su cuerpo, su alma partió. Oro por su familia. Ya no le verán, tendrán un vacío en el corazón. Llena ese vacío, produce esa paz. Y con él, si vivió para ti, qué bueno recordarle o pensarlo entrando a donde la casa de papá, siendo revestido con un vestido nuevo, sanando y limpiando todas las heridas que este mundo le ocasionó. Me imagino su sonrisa, me imagino su corazón llegando a casa del Padre sin tanto enredo religioso de esta tierra. Ahora sí se encontró con su Creador. Pero el que no aceptó aquí a Jesús, no hay nada que luego podamos hacer por él. Es ahora. Es el momento de hablarle a la gente. Ahora que estamos vivos, ahora que tenemos esperanza, es ahora. Porque todas las demás doctrinas no las encuentras en la Biblia. Y número 3, termino. El mediador. ¿Cómo llegamos al Padre? Lo leí desde el principio, pero lo vuelvo a afirmar. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios. ¿Puede leer lo que sigue conmigo, por favor? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Es simple la ecuación. Aquí está Dios, aquí estamos usted y yo, en el centro Jesús mediando, intercediendo. Dice la Biblia que se sentó a la derecha del Padre y pide por usted y pide por mí. ¿No le emociona eso? Hoy en la mañana salí en bici, iba a hacer un fondo, eso que llaman fondo. Son muchos kilómetros juntos. Yo estoy haciendo más o menos 100 kilómetros cada vez que salgo. Es bastante. Diga que es mucho, porfa. Salí a las 5 de la mañana, faltando 5. Voy por San José. Estaba esperando a un muchacho que me iba a acompañar y ¡pa! Se me estalla la llanta de atrás. Había un vidrio que me lo capié, pero la llanta de atrás no se lo capió. La culpa es de la llanta. Yo ando en bici, pero mire, vieran, primera vez que cambio una llanta. Es épico, o sea, es chistoso. Yo estaba por la sabana y esperaba en Dios que no hubiera una cámara grabándome. Duré 45 minutos para zafarla. Otra media hora para ponerla, la nueva, no le miento, y puse otra vez la mala. Y dije, ¿qué me pasa, Dios mío? Me llamó el muchacho y le dijo, no, mira, ya me estallé, tranquilo, después nos vemos, no te preocupes. Más por el bañazo de que llegara ahí, que yo no sepa cambiar una llanta. Volví a zafarla, hora y media, volví a poner la nueva, y la metí con palanca y la pellizqué. Y a la nueva le hice 3 huecos. Es una cosa increíble. Ya a esa hora llamé a Alex y a Jackie. Yo esperaba que ya estaban despiertos, eran como las 8:30 ya, o sea, desde las 5. Es que estoy aquí en la sabana. Esta bici que no quiere funcionar. No, yo la destruí, o sea, destruí la llanta, destruí el repuesto. Luego se me acercó un muchacho mientras llegaba Alex a recogerme, gracias a Dios por Alex, Dios bendiga su vida y su patria y su familia. Y un muchacho me ayudó, zafó la llanta, lo hizo como 5 minutos. Era un Uber de bici, estaba acostumbrado a cambiar. Encontró 3 huecos, le puso 3 parches y tampoco.
No sé cuántos huecos le hice, a más de 3. Lo que pasa es que ya no me preocupé porque ya a esa hora dije, voy para la casa. Anduve 20 minutos, voy para la casa y se acabó. Pero me dije algo, yo siempre que salgo oro y le digo a Dios, Señor, ¿me permite darme una vuelta? Y si algo no va a ocurrir bien, devuélveme, porfa, aunque me enoje. Me monté en el carro de Alex, me llevó a la casa, entré a la casa, ahí estaba Jackie, angustiada por su papucho. Y me dijo, tranquilo mi amor, de algo te estaba protegiendo el Señor. Y ahí me lleva a la escena de Jesús, por toda su gloria, sentado a la diestra del Padre, diciéndole, papá, cuida a Marco, que ha estado en bici ahí jugando de ciclista, guarda su vida. A veces le cuesta, yo sé, pero por él di mi vida. Guárdalo. Vamos a estallarle una llantilla porque algo le puede pasar después. Anda como muy eléctrico, entonces vamos a bajar la intensidad. Y ahí clamó al Padre por mí. Y así clama al Padre por ti. Es el único que clama por tu vida allá en el cielo. A mí la gente me busca y yo me siento honrado cuando alguien me dice, pastor, ¿puede orar por mí? Yo, claro. La segunda frase es la que no me gusta. Es que Dios a usted sí lo escucha. No, entonces ahí no oro, le digo, porque la misma distancia de Señor que tengo para con Dios la tiene usted. Yo no ocupo mediarle una oración. Ore usted, tome la autoridad de Dios, clame al cielo. Yo no ocupo estar esperando que llegue el apóstol tal o el profeta tal para ver si ahora sí hay una palabra de Dios. Ocupo doblar mis rodillas para encontrarme con la palabra de Dios. No necesito palabritas por aquí y por allá, y allá la persona en la radio como con una bola de cristal, así te dice el Señor. O sea, yo ocupo la voz de Dios. Necesito buscarla de rodillas. Me decía un predicador de aquí de Desamparados, necesitas más encuentro con lo sobrenatural. Yo le miré y le dije, y usted menos, hermano, porque si lo sobrenatural me va a llevar a hacer las cosas que haces, no se me parecen a Jesús. Yo no ando buscando aspavientos. Sigo creyendo en aquel Jesús que caminaba en medio de la gente, en aquel Jesús dócil, humilde de corazón. Sigo creyendo en aquel Jesús que se hizo siervo para servir a los demás sin guardaespaldas. Sigo creyendo en aquel Jesús que se despojó a sí mismo para entregarse a los demás. Sigo creyendo en aquel que se levantó de entre los muertos, que fue resucitado, que aquel que luego fue elevado al cielo y se sentó a la derecha del Padre. Ese es el Jesús que predicamos. Ese es al que necesitamos nosotros. No busque intermediarios en la iglesia evangélica, tampoco en la iglesia católica. Claramente, María, los santos interceden, es la tesis. Alguien me preguntaba, ¿usted no cree en María? Claro que sí, creo. Si fue la que trajo al mundo a Jesús en su vientre, ¿cómo no voy a creer en ella? Creo lo que la Biblia dice de ella. Totalmente. Entonces me busqué una Biblia católica y me leí todo lo que la Biblia dice de ella y sorpresa, es lo mismo que dice la Biblia evangélica. Voy a decirle lo que creo que dice la Biblia. Isaías 7:14. Ella fue profetizada muchos años antes de que naciera siquiera. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven, la virgen, dice otra versión, concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ella estaba en una profecía pensada por la mente perfecta de Dios para crearla años después. Y que allí en ese vientre naciera el Rey del universo, la voz de Dios, el Hijo de Dios. Eso es extraordinario. Súmele Lucas 1:28. El ángel se le acercó a ella y le dijo: te saludo tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. ¡Qué palabras más enormes! No es poca cosa que le digan eso a alguien en esta tierra. Lucas 1:30, no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor.
Lucas 1:35, uno de mis versos favoritos: y el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Yo quiero que me digan eso a mí. Qué palabras hermosas del Padre. Y mire la actitud de ella, que también es de rescatar. Lucas 1:38, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. ¿Qué encuentro en esta mujer? Carácter. ¿Qué encuentro? Temor reverente. Se perturbó, tuvo miedo de lo que estaba viviendo. Humildad, no sabía qué significaba aquello y pregunta. Obediencia, le puso al niño el nombre que el ángel le dijo. Docilidad, el poder del Altísimo estará sobre ti, te cubrirá. El poder de Dios cubre a los dóciles, no a los orgullosos. Solo aquel que es capaz de decirle: Señor, cúbreme. Y Dios la cubrió a ella. Un corazón de sierva. Renunció a su voluntad por hacer la voluntad del Padre. Y valiente. Ahora tenía que enfrentar a José y decirle: José, estoy embarazada y no es suyo. ¿O eso no es valentía? Imagínate, póngase en su lugar, está embarazada, no es de él. ¿Le iba a creer él que del Espíritu Santo cuando nunca en la vida a alguien le había pasado eso? Dice la Biblia que no le creyó, pero tuvo que enfrentarlo. ¿Qué creo de María? Que es una mujer digna de ser imitada. Ejemplo de conducta, de obediencia, de entrega, valentía, humildad. Cumplió su misión en la tierra y murió, como todos los demás. Esto dice la Biblia. Lo que le acabo de decir, esto dice la Biblia, y en esto creo, lógico. ¿Qué no dice la Biblia? Y aquí es donde la gente toma una decisión. O creo la autoridad de la palabra, o creo tradiciones. Y aquí es donde la gente es libre de tomar una decisión. Yo digo, sigamos la palabra, porque lo que voy a leer de ella no la hace menos, todo lo contrario, la pone en el lugar correcto. La Biblia no dice que ella interceda. En las bodas de Canaán ella señala a Jesús más bien y dicen: hagan lo que Él dice. Eso no es una intercesión. De un versículo no se puede hacer una doctrina. De hecho, Juan 16:7 dice que Jesús afirma: me voy, les conviene, cuando me vaya les voy a dejar a el Espíritu Santo. Él les acompañará todos los días. Fue al Espíritu Santo al que nos dejó. La Biblia no dice que ella sea la madre de Dios, sino la madre de Jesús en carne. Tan es así que Lucas 1:47 lo aclara. Palabras de María: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella, como mujer de esta tierra, sujeta a pecados también, necesitaba del Salvador en Dios. Y reconoció en Dios a su Salvador. La Biblia no nos llama a pedirle a ella. Jesús dice: pidan al Padre en mi nombre y yo les daré. Lo que no enseña. La Biblia no dice que sea abogada o corredentora. Primera de Juan 2:1 habla de: si alguno ha pecado, abogado tenemos, Jesús. La Biblia no dice que haya ascendido al cielo en cuerpo glorificada, solo Jesús. Una más. La Biblia no enseña que haya que pedirle, porque habría un horror teológico allí. Si yo le pido en Costa Rica, si le pido en México, si le pido en Venezuela, si le pido en Ecuador, la estoy haciendo omnipresente. Y la omnipresencia es una característica exclusiva de Dios. Fue una gran mujer, extraordinaria. Que no haga estas cosas no le quita nada, pero sí nos hace reconocer que Jesús dijo: si quieren saber quién intercede aquí, soy yo por ustedes.
El reino de Dios nunca se ha tratado de católicos o evangélicos. Cuando el Señor vuelva, siempre lo digo, yo supongo que gente va a decir eso. Va a estar ahí llamando al el gran trono blanco, el juicio, toda la gente. Y usted se va a parar ahí buscando a los de Vida Abundante del Sur. Vamos a ver dónde está el Paz, Marco. Yo espero estar, ¿verdad? O sea, claramente, yo espero que usted me encuentre allí. Pero es muy posible que no esté metido con una bandera de 3 pescados. Seguro me encuentra sin bandera, sin el grupo musical. O seguro me encuentra usted con una bandera que dice Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y me verás caminar ahí en medio de un montón de gente, porque ahí llegarán católicos que aman a Dios, evangélicos que aman a Dios, y ahí no llegarán religiosos católicos que nunca lo amaron, ni religiosos evangélicos que nunca lo amaron. No se trataba del vestido que nos pusiéramos, se trataba de si hacíamos o no y vivíamos o no las verdades de la palabra de Dios. Y último punto, y ese se lo resumo. Juan el Bautista es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. No el favorito es Jesús, pero de todos aprendo muchísimo. Y Juan el Bautista, he hecho como 25 enseñanzas de Juan el Bautista. Con eso le digo todo. Una de las frases célebres de mi amigo Juan, compa, es que Juan dijo una vez: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Ahí estás en la iglesia correcta. Cuando sus líderes se quitan de encima la gloria y se la dan a quien solo la merece, a Jesús. Ahí estás en una iglesia incorrecta. Cuando miras a un líder de cualquier iglesia en este mundo permitiendo adoración, aplauso, gloria y honra, Dios le va a decir en el juicio final: esa ya tienen su recompensa. Pero los que suben conmigo fueron capaces de adorarme, de conocerme y de exaltarme solamente a mí. Cierro con un versículo. Dije termino, ahora dije cierro. Hechos 11:26. Espíritu de tecladista ahora. Hechos 11:26. Esta es la misión de cualquier persona que se quiera acercar a Dios a través del cristianismo. Fue en Antioquía, dicen los colombianos, Antioquia, su ciudad, donde por vez primera a los creyentes se les llamó. Esa es la meta. No eran religiones, que por cierto los evangélicos nos hemos equivocado muchísimo. Católico también, todos. Era Jesús, siempre ha sido Jesús y siempre será Jesús. Y cuando el Padre vuelva, cuando el Hijo vuelva en su gloria y se lleve a su pueblo, buscará cristianos, aquellos que se parezcan a Jesús, no otra cosa. Buscará cristianos. Estoy en contra de aquella iglesia, de ninguna. Estoy a favor de la palabra. Y si predico estas cosas es porque algún día Dios me preguntará: ¿qué enseñaste? Y yo diré: enseñé que tú eras el camino, el único. A veces no queda uno bien, a veces sí, pero eso no importa. Es que había un camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Absolutamente nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesús. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Señor, en medio de nuestra imperfección, en medio de nuestras
carencias y errores. En medio de que queremos hacerlo bien, sabes bien que a veces no nos sale tan bien. Hablamos a nivel global, como iglesia hemos cometido muchos errores y a veces no te hemos representado. Pero no queremos seguir prácticas, tradiciones. Es que así lo hacía la iglesia desde que empecé a venir. Queremos mirar a la palabra y hacer lo que ella dice. Queremos parecernos a Jesús, vivir para Jesús y amar a Jesús. Que nuestro corazón nunca se vuelque a ser seguidor de hombres. Que nunca se deje influenciar por el brillo de la gente que está en altares, que escribe libros, que hacen aún milagros. Que nos dejemos impresionar por la hermosa gracia de tu Espíritu, que ahí en el secreto nos da fuerza, que nos protege, nos cuida, nos ama. Padre, queremos acercarnos a Jesús y hacerlo bien. Si he estado equivocado, no es este pastor quien me va a convencer, es tu Espíritu. Convénceme tú. Si he estado equivocado, que sea tu Espíritu quien convenza mi alma, quien cambie todo mi ser, pero que al final camine tu camino y llegue donde tenía que llegar. Hoy oramos dándote a ti toda la gloria, Jesús, reconociendo tu sacrificio único y perfecto, y que nadie nunca será como tú, Rey de reyes, Señor de señores, Salvador, sustentador, mi amigo y mi Dios. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y la iglesia dice: amén. Dios les bendiga, amados.